Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. En este No te quedes sin comerlo ni beberlo visitaremos al cocinero Diego Fernández en su restaurante Regueiro. Autenticidad y globalidad en su cocina. Y en este programa contaremos con la entrevista a un referente de la comunicación asturiana, el periodista Luis José de Ávila. Y estaremos en dos eventos, en el Salón de la Cerveza Asturiana y en el Congreso Europeo de Turismo Rural, CUETUR, celebrado en Torazo. Para finalizar, esta semana aprenderemos a comer con palillos y a conocer mejor los superalimentos. Así que ya lo sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Hola Raquel, en el programa de No te quedes hemos tenido a grandes de la gastronomía, hemos tenido auténticos pesos pesados, pero hoy me encuentro al lado de otro grande, aunque este grande no es de la gastronomía. Contigo el Teide, el pico más alto de España. Cuando hablamos de que Asturias tiene muchas caras gastronómicas, precisamente estamos en una de las más diferentes y globales. Nos encontramos en la casa del cocinero Diego Fernández en su restaurante Regueiro. Bueno, pues nuestro nuevo menú se basa un poco, pues, sobre todo en los viajes que hacemos durante el año, en buscar un poquitín nuestra propia personalidad, buscar un poco desmarcarnos de la oferta que puede haber en Asturias y sobre todo construir nuestra propia identidad, ¿no? Yo creo que estamos en el camino y lo estamos consiguiendo. Bueno, los platos, bueno, pues influencias de donde estamos, porque inconscientemente vas allí, pruebas cosas y te gustan y las quieres plasmar aquí, ¿no? Con nuestra personalidad, con nuestra manera de ver las cosas, pero siempre, siempre un poco con la inspiración esta viajera que tanto nos gusta, ¿no? Bueno, destacar es difícil. Yo creo que la gente que coma los puede decir mejor que yo. Quizás el Black Chili Crab que hacemos ahora, que es una adaptación nuestra del Chili Crab de Singapur, pero negro, con la tinta de calamar y el centollo, la ensalada de paya verde con el atún, no sé decir ahora mismo cuál sería el mejor o cuál es el que más me gusta más a mí, pero yo creo que todos deben tener todo el menú debe tener una consonancia, un sentido y un porqué, ¿no? Y bueno, nos estamos, ¿no? Todavía nos faltan cosas que equilibrar, pero bueno, esperemos que en breve estemos todo redondo y que sea la experiencia más redonda posible desde que estamos abiertos. Bueno, la evolución yo creo que más que el 2015, ya de antes, ¿no? Desde que la croqueta siempre la tuvimos desde que abrimos y no es ni mejor ni peor que antes, es la misma, simplemente que la croqueta sí que nos dio un plus o que la gente nos dio esa publicidad, que la gente venía, que nos conociera más, pero nuestra evolución ya viene de antes, ¿no? Yo creo que desde que abrimos, el primer año que abrimos o el segundo, siempre hacíamos una cocina quizás más apegada a la tierra, es verdad, y con influencias más de Nacho o de Casa Gerardo, donde pasó donde yo me crié, pero después, en el momento que empecé a viajar y empecé un poco a uno mismo a interesarse por otro tipo de cocinas y a descubrirlas, porque nunca jamás pensé que
Nunca pensé que iba a ir a Tailandia, ni a Singapur, ni a China, pero una vez que uno pierde un poco a veces no el complejo, pero a veces sí que es verdad que en Asturias hay un poco de herejía, ¿no? Conocer cocina asturiana o no tener arraigo a la tierra. Y una vez que uno pierde un poco ese complejo, esa actitud, pues cuando dimos el cambio, ¿no? Yo hace tiempo llevamos metiendo muchos platos, mucha acidez, mucho picante, muchos toques amargos también. Ahora también metimos en el wok, en la parrilla, pues al final esas connotaciones sí que son un poquitín, no son típicas de Asturias, evidentemente, pero sí que, bueno, pues vamos un poco cogiendo y perfilando nuestra cocina, ¿no? Pues con esos sabores y con esas sensaciones alrededor del plato. Proyectos, bueno, a corto plazo, tema de eventos fuera de nuestra casa. Estamos ya para el año que viene o este año ya a finales estaremos con Regueiro Eventos. Ya tenemos un local donde empezar a producir. Este año tenemos muchas bodas tanto aquí como fuera. Y para después del verano estaremos con otra marca de Regueiro a modo de eventos por toda Asturias o en diferentes palacios, ¿no? Es el proyecto más a corto plazo que tenemos, que ya está en marcha, que ya estamos con la página web, ya tenemos comerciales, ya tenemos en breves poner cuentas en las redes sociales y sobre todo ese por un lado. Y luego la marca Regueiro como tal, como restaurante, seguir potenciándola, seguir evolucionando como restaurante y seguir creciendo, ¿no? Creciendo, que nos queda todavía mucho. Yo creo que lo mejor está por llegar, sin duda. Bueno, mi época en Casa Gerardo, la verdad que yo estoy súper agradecido a Marcos y a Pedro porque fue mi primer trabajo en una cocina profesional, me dieron la oportunidad de trabajar, empecé allí de prácticas, luego me quedé allí casi 3 años y medio y estoy muy agradecido, aprendí también muchísimo con ellos, la forma de entender la cocina que tienen, una cocina tan arraigada a su historia, ¿no? Una historia muy personal que tienen ellos y Marcos y Pedro para mí fue mi primer trabajo y fue mi primera casa y estoy súper agradecido a ellos y fue una experiencia genial. Para mí el paso con los Manzano fue un poco donde yo descubrí la cocina desde el sentimiento, ¿no? desde llevar la profesión al límite, ¿no? Para mí fue como la caja de Pandora, ¿no? Yo creo que mi paso, sobre todo con Esther en Gijón y con Nacho arriba en Casa Marcial, te queda todos los que pasamos por ahí, nos queda un tatuaje, ¿no? Como una especie de sentimiento por la cocina, ¿no? que hace que ahora mismo tenga mi propio criterio, ¿no? y que a día de hoy tenga mi propio restaurante. Yo creo que sin ese paso por allí yo no hubiera llegado hasta donde estoy ahora y lo que me queda, pero sobre todo el paso por Manzano fue para mí donde yo exploté como cocinero, ¿no? Por así decir. Bueno, para potenciar el turismo y la marca Asturias, yo creo que al final Asturias tampoco a veces, yo creo que estamos presos un poco de nuestros propios principios, ¿no? Tampoco podemos estar continuamente con el tema de las sidras, del cachopo, de la fabada, que a veces ya parece repetitivo. Hay que ampliar miras, ser una comunidad en todos los ámbitos, moderna, vanguardista, y que la gente venga a Asturias por la comida, pero por la comida asturiana y no asturiana, sino que tenga un reclamo muy versátil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues por ese lado el tema del turismo, pero como puede ser el tema social, el tema de, no sé, pues cuando viene la gente a ver a Bruce Sprinting a Gijón, pues tiene que ser una comunidad que vaya un poco por encima de sus posibilidades también, ¿no? Porque si no, yo creo que si estamos en una zona de confort, como en todos los ámbitos, no se avanza, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir la mente, dejar que entren ideas nuevas, transmitirlas, pero sin creer que lo nuestro es lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque el momento que sales de Asturias te das cuenta que tenemos cosas buenas, pero que tenemos muchas cosas que mejorar. Mi queso asturiano preferido es
el gamoneo. Mi plato preferido de la cocina asturiana, tengo muchos, pero quizás el potaje asturiano. Mi casa de comidas preferida, el blanco de Canals de Narcea. Mi cocinero preferido no asturiano, tengo varios, pero un chico que me gusta mucho es Iván Cerdeño del Carmen de Montesión. Mi lugar preferido en Asturias, la Playa del Silencio, en Novellana, en mi pueblo. Música, bueno, me gusta mucho AC/DC, Coldplay, los Guns N' Roses, bueno, música sobre todo de rock y música que te lleva un poco en volandas, ¿no? Si no, esto se hace duro para arriba. Dentro de 10 años no sé dónde me veo, pero una posibilidad en Tailandia, en un chiringuito, en una playa, allí, sin duda. Soy Diego Fernández, del restaurante Regueiro, y mi tiempo libre lo que más me gusta hacer es el fútbol y ir a ver orquestas que actúan en fiestas de Bravo. Vamos a entrevistar a un ovetense que forma parte de la historia de la comunicación de nuestra región. Y como no, hablaremos con él de marca Asturias y de gastroturismo. Nos estamos refiriendo a Luis José Ávila. Hombre, pues Luis José Ávila es un ovetense que en el año 64, ya llovió, se inició en el periodismo hasta ahora, que aunque esté jubilado sigo ejerciendo en mis escritos y curiosamente siempre trabajé en Oviedo, nunca me faltó trabajo, pero nunca estuve fuera de Asturias en el terreno profesional. Bueno, a mí me cogió la etapa de la transición política, que fue complicada, la descomprensión sindical, que también fue complicada, y yo dirigí La Voz de Asturias, dirigí Región, dirigí La Hoja de Lunes, y fueron unas etapas apasionantes porque estábamos saliendo de la dictadura y lógicamente había todavía ciertas cortapisas, ¿no? A mí me lleva la prensa escrita. He hecho cosas en televisión y he hecho cosas en radio, pero lo que me atrae es la prensa escrita. Luego estuve al otro lado de la frontera como director de comunicación de la universidad y luego durante 15 años, yo creo, donde me prejubilé en UNOSA, una empresa compleja que en mis tiempos tenía 25.000 mineros, ahora tiene 1.400. Hablamos de tu blog, ese blog que mueves tanto. Sí, llevo 4 años con él, se llama Ávila desde Oviedo y normalmente hago un artículo al día. Bueno, hay algún día que fallo porque no estoy inspirado, pero tengo más de 12.000 seguidores, 4 años, por lo tanto voy camino de llegar al artículo 2000. Y entonces ahí me siento libre porque no tengo patrono. Ahí escribo, hombre, yo soy sensato a mis años y procuro no descalificar a nadie gratuitamente, pero soy crítico. Los asturianos no podemos hacer mucho porque nuestro entramado empresarial es muy flojo. Hemos perdido las grandes empresas en su día nacionales, que creaban muchos puestos de trabajo, y ahora lo que tenemos es una presencia cada vez mayor de multinacionales que aterrizan en nuestra región para drenar nuestros recursos, obviamente, pero que no crean gran empleo. Por ejemplo, tenemos el haber perdido la banca regional, no tenemos banca regional, desapareció la Caja de Ahorros, nació Liberbank y ya está en Madrid y no tiene ningún interés para esta región. Perdimos el Banco Herrero, que lo cogió el Sabadell, que lógicamente trae hasta el papel de váter de Sabadell para que se consuma aquí, mientras ellos lo que hacen es captar cada vez más el pasivo de los asturianos, ¿no? El entramado de restauración en Asturias es endeble, ¿no? Porque es endeble la autonomía y realmente no somos tampoco una región donde se celebren muchos congresos, vengan muchos turistas y puedan mantener tal. Estamos asistiendo como restaurantes importantes se están cerrando en Oviedo y en Gijón. Se crea alguno, pero ¿por qué? Porque realmente la capacidad económica de nuestra sociedad
es muy floja. Pero tenemos una cocina importante, tradicional, con la fabada a la cabeza y otras muchas cosas, incluido el cachopo. Ahora no tanto, pero durante esos muchos años que hice de periodista, comía un día sí y otro también fuera de casa, me di cuenta que en Asturias hay muchos pequeños restaurantes familiares donde la señora cocina con un cariño estupendo y el marido o su hijo te sirve con igual de cariño, que están poco valorados y que además están a un precio asequible a los tiempos actuales. Era más familiar, más entrañable. Aquel restaurante del padre de Marcelo, el Cervantes, Casa María, son sitios que ya han pasado, que han desaparecido, ¿no? Y que han sido sustituidos por restaurantes de altura, pero más sofisticados, más sin tanta personalidad, diría yo, ¿no? No, el asturiano sí conoce sus productos y los valora, ¿eh? Sí. Realmente el asturiano es un buen gourmet. Hay mucha tradición dentro de las apreturas de la crisis de comer una vez por lo menos a la semana fuera de casa. En cuanto al precio de la sidra, yo no soy sidrero, pero no dejo de reconocer que se venden 46 millones de litros al año. Entonces la sidra yo creo que está viviendo un buen momento. Tienes ahí la Gascona, que eso es un éxito impresionante, ¿no? Yo creo que la sidra, que ahora está muy cuidada en cuanto a calidad, eso también es bueno, es una bebida autóctona que no debemos perder bajo ningún concepto. Mi plato preferido de la cocina asturiana es la fabada, sin duda alguna. Tengo una desgracia, y es que soy alérgico al queso y a la manteca de nacimiento. Por lo tanto, no puedo tomar ni una gota. Voy para el hospital si tomo tal. Es una desgracia porque estamos en la región de Europa de más y mejores quesos. Pero nací así y así estoy. Bueno, realmente yo creo ver a Oviedo desde el Monte Naranco. Subo al centro asturiano y veo, aunque ahora está ahí el mamotero todo ese de Calatrava y tal, pero Oviedo es una ciudad para mí única. Bueno, uno que tengo aquí al lado de casa, que vivo en la calle Félix Aramburu, que es la bodeguilla de Santa María, que su señora Begoña cocina como Los Ángeles. Quien mejor me cae, debo decirlo claramente, es Nacho Manzano. Soy Luis José Ávila, periodista, y mi hobby desde mi más tierna infancia es la fotografía. Voy haciendo una colección que en mi ordenador ya supera las 80.000 diapositivas. ¡Vamos! Un saludo del Esfartures para no te quedes sin comerlo ni beberlo desde Copenhague, el mayor festival de Europa de cerveza, de Mikkeller Beer Festival. Estamos aquí con Andrés Ibáñez del Lúpulo Feroz, Ubieu, Pablo Alcabanón, Soren, Dry Bitter, una de las mejores cervezas que tenemos en Europa. Un saludo, Soren. Muchas Asturias. Muchas Asturias, ahí estamos. Salud y a disfrutar. En Asturias tenemos la mejor sidra, tenemos un maravilloso vino y una fantástica cerveza artesanal. Nos encontramos en la segunda edición del Salón de la Cerveza Asturiana. Estáis en la Plaza de Trascorrales, en Oviedo, en el segundo Salón de la Cerveza Artesana, que evidentemente es el segundo año que hacemos y donde vamos a poder degustar las cervezas asturianas que se hacen ahora mismo, de los 12 productores asturianos que llevamos desde prácticamente desde 2012 produciendo cerveza en Asturias. Estamos en el segundo Salón de la Cerveza Asturiana.
Es la segunda edición que hacemos de este evento y este año volvemos a contar con las marcas más representativas de cerveza en Asturias. Este año estamos 10 marcas presentes, además de Aramburu Gastro, que nos trae la parte, digamos, gastronómica de este certamen. Cabeleño son 30 años de mi vida, nada más y nada menos, y espero que sean otros 30 más. Es una pasión, es una forma de vida, es la que me permite materializar pues todos mis sueños, la música, la cerveza artesana, el contacto con los clientes. Es el músculo donde uno puede realmente trabajar y poder realizar todos los sueños, ¿no? Algo que debe de ser, y yo creo que debería ser obligatorio a todo ser humano. Las cervezas Sordum ahora mismo son 5 tipos los que elaboramos. Se elaboran con agua mineral de Borines. El agua es el ingrediente principal de la cerveza, es muy importante, define casi el tipo de cerveza que estás haciendo, y son cervezas de trago largo, fáciles de beber, para todos los gustos, con una graduación de alcohol baja, y son cervezas que gustan mucho porque se están vendiendo solas. Sabéis que la cerveza se hace de agua, malta de cebada, lúpulo y levadura, ¿no? Mi abuela me decía que todo lo que se mete en una olla, se calienta el agua, se le echa algo, al final se llama sopa, ¿no? Yo diría que es una sopa de cereales fermentados, y en nuestro caso, pues al ser de Madrid, pues tiene muy buen agua, malta de cebada de la zona del centro de España y lúpulo de León, que es de donde se da el lúpulo de España. Yo creo que eso es lo que caracteriza a Cervezas Las Cibeles. Pues cerveza craft, cerveza artesanal, fue de las primeras de España, Odomus. Ya llevamos 10 años, es nuestro cumpleaños, y bueno, pues somos de Toledo, que no lo he dicho. Características de la cerveza, pues quizá tenga ciertas similitudes con alguna de las Sordum que estoy tomando. Son fáciles de beber, son cerveza artesanal, natural, pero lo que los ingleses y americanos llaman el drinkability, ¿no? que te puedes tomar una, dos y te apetece tomar más. Bueno, mis cervezas rompen lo que es la tradición de los estilos. Normalmente la gente trata de seguir un estilo, ya sea alemán, británico, belga o de nueva generación estadounidense, y yo hago normalmente híbridos. Me gusta elaborar cervezas que me gusten a mí, que me guste beber a mí, entonces suelo hacer mezclas de estilos americanos con alemanes. A la feria, al segundo salón de cerveza artesana en Trascorrales, trajimos nuestras 4 cervezas y nada, contentos, estamos vendiendo muy bien a nivel regional y a nivel nacional, estamos exportando a México y a Suecia. A nivel nacional estamos en Madrid, Andalucía, en Canarias, y bueno, muy bien, la verdad que con proyectos de aquí a fin de año de crecimiento bastante importante y sostenido, así que bueno, muy bien, la verdad que muy bien. El momento que está teniendo ahora mismo la cerveza asturiana es el momento en el que de verdad se está sentando y profesionalizando de verdad al 100%. Empezó hace unos años y como todo proceso lleva tiempo. Creo que de aquí a muy pocos años vamos a tener, yo creo que vamos a ser una de los focos más importantes que va a haber en España de maestros cerveceros. No es para nada una moda. Puede ser una moda ahora, pero que se va a quedar. ¿Por qué? Porque realmente la cerveza artesana, la cerveza en general, es la gran desconocida, o ha sido la gran desconocida durante estos últimos 40 años en España. Hemos pasado de una época donde realmente se pedía una cerveza como el que pide un vaso de agua, a ir a un bar y decir, bueno, ¿qué cervezas tienes, no? Eso ya pasó en el vino, con eso de dame un vino o dame un chato, y a día de hoy es, oye, ¿qué vinos tienes? Dame un verdejo, dame un Ribera, dame un Rioja, dame tal tipo de uva. Bueno, pues con la cerveza va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Ahora mismo la cerveza yo ya no la llamo artesanal, la llamo de microcervecería, porque ya hay muchas fábricas grandes que también usan el término artesanal, con lo cual ya no hay diferenciación. Las fábricas pequeñas, las microcervecerías, han revolucionado el sector
elaborando estilos de cerveza que se dejaron de elaborar hace ya 30, 40 años. Y en mi caso yo ya llevo 20 años en esto, con lo cual me hace una ilusión enorme que por fin la revolución haya surgido aquí en España y sea tan fuerte como está siendo ahora mismo. Bueno, la cerveza asturiana está claro que está en pleno auge, cada año salen más empresas nuevas, elaboradoras de cerveza, y estamos en un momento muy bueno, muy positivo para este sector, ¿no? Hace años, y todo el mundo recordará, sobre todo la gente de más edad, el Águila Negra de Coyoto, por ejemplo, y esta es una región en la que, aunque el producto más tradicional, que más se consume es la sidra, la cerveza siempre ha estado también al lado de la sidra, ¿verdad? Y en este momento podemos decir que estamos creciendo y además con muchísima calidad. Bueno, la cerveza artesana ahora mismo se encuentra, yo creo, en un proceso de estabilización del mercado. Vivimos una explosión bastante importante, hubo una pequeña burbuja, yo creo, en el tema de la instalación de fábricas, y ahora el mercado está buscando un poco su nivel. Hay fábricas que se están fusionando, fábricas pequeñas que lamentablemente tienen que cerrar porque los volúmenes de venta no llegan a cubrir los costes. Y bueno, es un momento de expansión, pero la expansión ya va a tener un ritmo mucho más controlado, no va a ser una expansión tan violenta como hasta ahora, y yo creo que el mercado está tendiendo a estabilizarse, y también es verdad que la calidad de las cervezas que están quedando en el mercado cada vez son mejores y se están haciendo muy buenas cervezas en Asturias. Prácticamente la cerveza artesana solamente se ve en cervecerías muy especializadas, pero cada año va aumentando la cuota de mercado, cada año la gente se pregunta más qué es eso de la cerveza artesana, y sobre todo en un sitio como Asturias, donde hay tan buenos productos, tan buena agua, yo creo que empezaremos a tener muy en cuenta, sobre todo el consumidor, que la cerveza artesana en Asturias es una de las mejores que se hace. Ayer cuando dije que me voy a Asturias, ¡hola! ¡Joder, qué envidia me das! Ya no solamente por la temperatura, porque tenemos un calor en Toledo ahora mismo terrorífico, sino la gastronomía de Asturias. Es que yo creo que es inequívoco, es algo que define Asturias, desde los quesos, las carnes, unas buenas andariques, ¿no? El marisco, y luego pues ahora también las cervezas. Sí, la verdad es que lleváis un sello de identidad muy fuerte. Hola, soy Frankie Delgado de Cabeleño y estamos en el segundo salón de la cerveza artesana en Trascorrales, en Oviedo, y vamos a ir a por la 2000ª edición, eso seguro. Nos encontramos en Hostería de Torazo y venimos al 4º Congreso Europeo de Turismo Rural. Además, tendré el placer de participar como ponente y entrevistar a Julio González Zapico, el director general de Comercio y Turismo del Gobierno de Asturias. Coetur es el Congreso Europeo de Turismo Rural, que este año celebra su 4ª edición y que reúne a los profesionales del sector, convirtiéndose en una de las citas más importantes para debatir sobre cuestiones que les afectan y les preocupan. Y Asturias, obviamente, es todo un referente en el mundo del turismo rural. Se habla de que es la cuna, de hecho, de esta tipología de turismo, con lo cual cada año buscamos esa interlocución con las comunidades autónomas para ver cuáles de ellas se prestan a acoger el evento, y Asturias estaba entre las mejores candidatas, y de hecho pensamos que era una opción muy recomendable. El año pasado estuvimos en Sierra Nevada, ¿no? Ya que habíamos celebrado el evento anterior en tierras andaluzas, pues dar un cambio y poder atraer a todos los profesionales más de la zona norte, creíamos que era muy acertado, y de las pruebas me remito, yo creo que está siendo así. Kiko Lamata, que es director del Grupo Nature, al cual pertenece la Hostería de Torazo. Ante todo, daros la bienvenida a Torazo y a la Hostería de Torazo. Espero que estéis disfrutando de este precioso pueblo y
de nuestro hotel rural. Es un placer absoluto el poder acoger una edición nueva del Congreso Europeo de Turismo Rural, sobre todo por enseñar ya no solo las instalaciones de la Hostería de Torazo, que son fantásticas, que os voy a decir yo, sino por mostrar uno de los pueblos más bonitos de España, certificado, y por supuesto uno de los más bonitos de Asturias. Me ha encantado participar en Coetour porque mi pasión siempre ha sido el turismo rural. Dentro de lo que es el turismo que me apasiona y los viajes, la especialidad del rural es lo que más me atrae, probablemente porque soy de Asturias también, he estudiado aquí, he desarrollado mi carrera profesional aquí. Y entonces esto es interesantísimo porque he visto situaciones, experiencias de toda España y bueno, me llevo un poco la sensación de que somos mucho más parecidos en toda España de lo que a priori podemos pensar y tenemos las mismas dificultades y tenemos las mismas problemáticas dentro de lo que es el sector. Piloña es un referente en cuanto a lo que es el alojamiento de turismo rural, gracias a que disponemos de una grandísima oferta en cuanto a pequeños establecimientos de alojamiento, casitas rurales, también resort de importancia, en el cual hay para todos los gustos. Tenemos una gran cantidad de alojamientos que nos permiten, a su vez, poder vender Asturias muy bien en el sentido de que estamos en una zona privilegiada, ya que estamos prácticamente en el centro de Asturias. Creemos que la forma de llegar al mercado es siendo un producto extraordinario. Y un producto extraordinario es un producto que lo que hace es generar una experiencia wow, una experiencia que tu gente, o sea, que la gente que la vive la recuerda y la comparte, ¿verdad? Por aquello de la recomendación social. Como creemos que se puede innovar y se puede hacer productos extraordinarios dentro de todos los ámbitos del sector, lo que hicimos fue organizar un evento, predicar con el ejemplo y organizamos un evento de inspiración que se llama Turistopía. Turistopía es un encuentro en el que se muestran ese tipo de productos extraordinarios, porque traemos gente que ya lo está haciendo, ¿verdad? Y lo que hacemos es crear un entorno inspirador con actividades participativas, es un encuentro muy dinámico, bueno, pues hay desde música en directo hasta actividades en las que hay que involucrarse con los 5 sentidos. Y lo que hacemos es pedir a los ponentes que nos cuenten sus historias en primera persona, ¿vale? Hay storytelling. No me cuentes lo maravilloso que lo dices, dime cómo lo has hecho tú. Bueno, mi participación en Coetour ha sido dentro de una mesa de debate en la que hemos hablado y hemos comentado acerca de cómo hacer visible un destino turístico invisible y en ella hemos participado tanto medios online como offline, consultores y bueno, hemos dado nuestra visión desde diferentes puntos de vista. El mío en concreto desde el punto de vista del blogger. El balance que yo hago de esta experiencia, sobre todo lo hago desde el punto de vista formativo, vengo de la Facultad de Turismo de Oviedo con los alumnos y yo buscaba aterrizar, porque si no tenía miedo de que ellos se quedaran en la piscina todo el rato. Y la verdad, el Congreso ha aterrizado, ha hablado de cosas del día a día, no de cosas ajenas, sino de cosas que los alumnos también han comprendido perfectamente, de cosas buenas y también de cosas malas que están pasando y que hay que superar. En ese sentido, me ha parecido un congreso que aterriza en el aeropuerto correcto. Tengo el honor de entrevistar a Julio González Opico, el director general de Comercio y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias. ¿Tú crees realmente, Julio, que se está diversificando con todas las temáticas que podemos aprovechar para el turismo de Asturias, que no estamos siempre utilizando los mismos argumentos para atraer al turista? Ese es el reto, ¿no? La clave está ahí, porque al turista, a nosotros mismos, cuando nos convertimos en turista, cuanto menos lo primero que tenemos que nos tienen que hacer es sorprendernos, y eso es tarea difícil. Yo, la última entrevista que le hice a Pedro Morán, te lo decía hace un momento, me trasladaba un mensaje de las estrellas Michelin de Asturias, que tenemos más que en todo Portugal, y que es un vehiculizante muy importante para el turismo rural. Pero no hablo solamente de las estrellas Michelin, que ya sabemos el posicionamiento que nos darían o que nos dan, sino también las guisanderas, la gastronomía de Chigres, que se pueden hacer rutas por bares, tiendas, que hay tantos en Asturias. ¿Tú crees realmente que el Principado de Asturias estéis utilizando un valor tan importante como es la gastronomía para potenciar el gastroturismo? Yo creo que no se está potenciando como se debiera. Yo creo en la riqueza gastronómica que tiene nuestra comunidad autónoma, en primer lugar porque considero que tenemos la base, que es la despensa, ¿no? Lo que nos procura el mar, lo que nos procura
la turismo tierra. A través del producto deberíamos potenciarlo mucho más. Por lo tanto, la base es sólida y después estamos creciendo sobre un concepto, como todo el turismo en general. Nosotros no hemos sido sol y playa, con todo el cariño y respeto del mundo. Somos otra cosa que en esta nueva dinámica turística nos viene muy bien, estamos muy bien posicionados y donde la gastronomía es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Porque tenemos esa huerta, y después apostar por la calidad. Nosotros hemos apostado por la calidad, es decir, el que decías, Raquel, que tenemos más estrellas Michelin que toda Portugal, claro, eso nos hace sentirnos muy orgullosos, pero con el orgullo no vivimos. Claro que hay que hacer más, claro que hay que ir de la mano de los empresarios, de las estrellas Michelin. Yo soy un ferviente defensor del asociacionismo, aquí no se puede trabajar de otra manera. Y con Pedro, no lo quiero personalizar en Pedro, porque están esas 8 hombres y mujeres, estrellas Michelin, esas 53 mesas de Asturias, esas 41 guisanderas, esos 16 miembros de la marca La Cocina del Fomento de la Cocina Asturiana y, en definitiva, todo el asociacionismo. Lo que se refería a Pedro es intentar potenciar todas esas caras que tiene Asturias, que quizás a veces caemos demasiado en la tradición, que tenemos caras muy alternativas, que pueden enriquecer ese turismo que recibimos, que está claro que somos pioneros, pero que podemos mostrar muchas más caras sin perder la tradición. Es un poco lo que venía a decir. Una de las señas de identidad de nuestro sentir, ¿no? Y además tan vinculado a este sector como es el turismo rural, la etnografía, la tradición, lo nuestro, y sobre eso, sobre lo que estamos haciendo. No tendríamos 8 estrellas Michelin, bueno, todo ese número de guisanderas, todo ese número de sin la apuesta decidida, y eso no es un elemento del gobierno del Principado de Asturias, sin la apuesta decidida de los empresarios y las empresarias, y ese hilo conductor de las distintas administraciones, porque aquí están los ayuntamientos también, las corporaciones locales, ese esfuerzo tan inmenso, ¿no? Que de manera conjunta, bueno, pues en definitiva nos lleva a estos estándares. Un placer, muchísimas gracias, y sobre todo gracias a ti, Julio. Muchas gracias a vosotros. A mí Asturias me encanta y mi familia es cántabra, con lo cual podría parecer que es lo mismo, pero no lo es. De hecho, bueno, sí que hay atractivos comunes, quizás a nivel paisajístico, con sus variantes, pero bueno, sí que tenemos muchas cosas en común. Pero aún así me parece una tierra estupenda para disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía. Tienes las playas, por ejemplo, un concepto de disfrute del sol y la playa que no tiene nada que ver con la costa mediterránea, que bueno, tiene otra serie de atractivos, pero que a mí particularmente, por ejemplo, el disfrutar de las playas de Asturias me pareció una de las cosas más maravillosas por lo bien cuidadas que están, por el entorno como es más salvaje, más natural que las rodea y por la tranquilidad. Paraíso Natural, sí, es una marca que lleva muchos años, entonces es verdad que ahora mismo lo que pasa es que al Paraíso Natural también se le pueden poner capas, ¿verdad? Porque paraísos naturales y sitios naturales maravillosos hay muchos. Está muy bien porque tiene posicionamiento, pero siempre hay que estar buscando la diferenciación y volvemos a lo mismo. Cómo vamos a innovar y cómo vamos a incorporar nuevas actividades, productos, experiencias, hoteles, etcétera, que den una nueva experiencia, información, capacidad al viajero para que elija a mi producto, mi destino por encima de otro. Por supuesto que hay que reinventarse. Ahora mismo está el conflicto de qué es turismo rural y qué no es. Yo creo que el sentido común llevará las cosas por su cauce. Se hicieron muchísimas casas rurales que pertenecen más al sector inmobiliario que al sector turístico, y yo creo que eso hay que diferenciarlo. O sea, no es lo mismo dar un servicio turístico donde tienes que tener una serie de equipamientos y de prestaciones y de tener personal y dar desayunos y mostrar la gastronomía local, enseñar las bellezas de más, que simplemente entregar unas llaves de un piso, un apartamento, una casa y volver a recogerlas el día que marchan. Eso no tiene lógica. Bajo mi punto de vista, creo que todo está basado en el tema de la comunicación
las nuevas tecnologías, herramientas que se pueden utilizar para poner en valor tanto los recursos turísticos como el propio destino, y es una parte fundamental sobre la que yo pienso que la profesionalización del sector nos ayudaría mucho para alcanzar esas cotas de ese mercado más internacional, que yo creo que es la gran, vamos a decir, que la gran falta que se echa desde este sector, ¿no? El impulsar la internacionalización del producto y captar ese mercado que es muy importante para Asturias. Yo creo que la salud de la marca Asturias está muy recuperada. Creo que tuvo un momento en que parecía que decaía y ahora, sobre todo con las últimas campañas, yo creo que son de gran éxito, creo que está recuperada. Creo que tiene futuro, tiene años todavía de vida por delante. Y bueno, yo personalmente, y lo que veo en los alumnos, que repito que quizás eso me ha traído aquí en esta ocasión, es que seguimos buscando, el turista joven, sigue buscando algo que a veces hemos perdido, y es la esencia. Queremos hacerlo tan bien, a veces hasta los propios criterios de calidad nos obligan a ser tan especiales, recibir con la camisa blanca, que hemos dejado la camisa de cuadros de ir a ordeñar las vacas. Entonces, bueno, a mí me gustaría que eso se siguiera viendo, que no lo perdiéramos, porque eso nos destaca, nos diferencia. Creo que la marca Asturias está muy consolidada. Francamente, si preguntamos fuera de España, bueno, fuera de Asturias, quiero decir, en España, nos reconocen muy bien, tenemos unos valores muy identificados, el paisanaje se valora muchísimo, la gastronomía se valora muchísimo y sobre todo la naturaleza, el paisaje que tenemos. Otra cosa yo creo que es si salimos fuera de España, pero es que fuera de España, y lo comentaban en Coetour durante el Congreso, no saben lo que es Asturias o Cantabria o Galicia, ven una mancha verde que hay en el norte de España, que llámalo España verde, y si no te gusta pues llámalo simplemente la España húmeda o el norte de España. Entonces ahí sí que tenemos deficiencias y yo francamente a estas alturas no sé si esas deficiencias se cubrirían haciendo una buena campaña desde el nivel provincial de cada una de las comunidades autónomas, o realmente pues habría que ir más de la mano bajo la marca, por ejemplo, de la España Verde, que se promociona desde Segitur, desde el centro, ¿no? Desde España. La marca Asturias, y yo soy de la opinión de que a nivel nacional está muy bien la marca Asturias y Asturias como destino. El objetivo tiene que ser que no seamos un destino transitorio, no que sea el viajero que viene a hacer País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia en 5 días. Entonces, intentar que se queden aquí, hacer productos lo suficientemente atractivos para que el destino sea Asturias, y a nivel internacional no cometer el error de vender Asturias, sino vender la España verde. Como he dicho antes, los clientes que vienen a nuestros alojamientos ingleses, alemanes, no saben dónde están, ni les importa. Ellos vienen al norte de España y eso es lo que hay que potenciar. El norte de España, la España verde, como quieras llamarlo, y como destino, picos de Europa, valles, el mar Cantábrico, el destino. Nosotros vamos a Tailandia y no sabemos si estamos en la provincia de Guangzhou o en la de, tú sabes que vas a las islas, o que vas a la costa, o que vas a Bangkok. Es lo mismo, no sabemos muchas veces ese localismo y esa división del territorio local, al turista no le importa para nada. Para mí los huevos son el superalimento. Un huevo solo tiene 80 calorías, no engorda prácticamente, tiene muchísimos nutrientes, muchísimas proteínas y tiene colina. Hasta hace muy poco tiempo se creía que el riesgo cardiovascular o que subía el colesterol o que afectaba a esos niveles. Pero está demostrado, hay un montón de estudios y invito a todo el mundo a que lo mire y lo vea, que no solo no genera riesgo cardiovascular, sino que es bueno para evitar el riesgo cardiovascular, no genera colesterol porque lleva un nutriente, la colina, que es básico para el buen funcionamiento cardiovascular porque baja la homocisteína, y también va muy bien a nivel cerebral.
Y, por ejemplo, en casos de embarazadas o de mujeres que están dando el pecho, en el centro les recomendamos que suban la ingesta de huevo a 1 o 2 al día porque necesitan mucha colina para la buena formación del sistema nervioso del bebé. Otro dato bastante importante también es que mejora muchísimo a nivel ocular. Puede llegar incluso hasta corregir la degeneración macular. Y a pesar de que existe esa creencia popular de que el huevo no es sano, es muy sano. Aporta hierro, zinc, es un poderoso antioxidante, ayuda a prevenir los daños visuales como la degeneración macular. Pero eso sí, recordar que intentar siempre que sean de cultivo ecológico, porque todos estos minerales se asimilan mucho mejor y tienen mucha mejor calidad si son de cultivo ecológico, que en Asturias tenemos un montón de huevos ecológicos maravillosos que deberíamos de exportar a toda España porque no hay una calidad como la que hay aquí en el resto. Vamos a decir quién ha sido el ganador este año al mejor cachopín de Asturias. La Escollera, San Juan de Nieva. Pues vamos ahora al segundo mejor cachopo de Asturias de este año y va a entregar el premio Lorena de la Corte de Pelayo. Ha sido Sidrería El Bosque de Oviedo. Bueno, pues este año quiero darle la enhorabuena al ganador del concurso oficial de cachopo y cachopín de Asturias para la sidrería Pichote de Oviedo. Sí, ahora tengo que hablar. Bueno, que muchas gracias a todo el mundo, a la organización, que estuvo muy bien. Y lo que quería tener un recuerdo para Fernando Martín, que en realidad es el inspirador de nuestro cachopo.